Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo jueves de webinar que llevaremos a cabo el día de hoy. El tema como tal hoy es el módulo de selección. La idea es que conozcan un poco acerca de las funcionalidades, beneficios e integración con nómina que brinda como tal este módulo. Para ello nos está acompañando el día de hoy nuestra consultora de proyectos Maricel Fajardo. Recordarles que este webinar está siendo grabado, que posteriormente va a estar disponible para su visualización en nuestro canal de YouTube y pronto en nuestra página web. Y recordar nuevamente que pueden realizar las preguntas que a lo largo de la presentación vayan teniendo dentro del chat, que finalizando este espacio destinaremos un breve tiempo pues para resolverlas. No siendo más, le cedo la palabra como tal a mi compañera Maricel. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. Bueno, como lo acabo de mencionar, Andrés, vamos a trabajar el día de hoy el proceso de selección. Vamos a ver dentro de Midasoft cómo es el manejo de este proceso, que va pues inmerso o es un proceso inicial para la continuidad a los procesos de contratación y posteriormente pues todo lo que tiene que ver con liquidación de nómina. Voy a compartirles inicialmente. Vamos a ver aquí una pequeña presentación de lo que es el módulo, cómo está conformado, y ya posteriormente pasamos a ver cuáles son las actividades y de qué manera podemos generar a partir del sistema nuestros procesos de selección y el seguimiento a los mismos, hasta llegar a la contratación del personal. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el módulo de selección? El módulo de selección nos sirve, uno, para reclutar las hojas de vida de las diferentes vacantes que tenga la compañía. Esto a través de un módulo adicional que maneja el módulo de selección, que se llama el módulo MS. En este módulo MS vamos nosotros como compañía a poder colocar todas las vacantes que tengamos, y de esta manera las personas tanto externas como nuestros colaboradores van a poder aplicar a cada una de ellas. Esta herramienta nos va a permitir pues tener el control de las hojas de vida que ingresan y hacer la clasificación de las mismas ya dentro del proceso de selección. Como tal, ya entrando al proceso de selección, entonces en el módulo vamos a poder, uno, organizar, realizar y generar las requisiciones de personal que necesitamos, hacer el control de las etapas de selección de acuerdo a cómo nosotros tengamos nuestro proceso internamente en la compañía, y por último, realizar desde allí la contratación de las personas que pues ya van a quedar seleccionadas dentro de alguna de las requisiciones que hemos generado previamente. El módulo tiene una clasificación de tres opciones, digámoslo así, tres ítems por los cuales vamos a generar diferentes actividades e ingreso de información que necesitamos para el correcto proceso del mismo. Tenemos una acción de registro, que es allí donde realizamos la configuración, se ingresa toda la información necesaria para posteriormente realizar el proceso del día a día dentro de la opción de transacciones. Allí vamos a realizar nuestras requisiciones, nuestros seguimientos a esos procesos de selección. Vamos a poder generar la contratación del personal y otras actividades adicionales que se pueden realizar desde eh, en el mismo proceso, en la misma ruta del proceso de selección. Y por último, vamos a encontrar una pestaña de reportes en donde en las medidas y en las solicitudes de los clientes se han venido haciendo unos reportes nuevos, otros ya estaban, digamos que inicialmente con el módulo, que nos permiten tener información a la mano para hacer seguimiento de esas actividades que realizamos dentro del proceso de selección. Listo. Les voy a mostrar un poquito cómo está conformado y cómo
vemos las ventanas del módulo de solicitantes cuando ingresamos a él. En este módulo vamos a encontrar, por un lado, las vacantes que tenemos disponibles nosotros como compañía. De esta manera permitimos que tanto el personal interno como externo pueda aplicar a esas diferentes vacantes que tenemos. También nos permite ya a las personas externas, digámoslo así, personas interesadas en aplicar a esas vacantes, realizar el registro de la hoja de vida y aplicar a las ofertas a las cuales nosotros estemos interesados. Esta es la ventana inicial que se ve en el módulo, en donde se encuentran registradas cada una de las vacantes que tiene la compañía. Esta información se ha configurado previamente desde el proceso de gestión organizacional y desde el proceso de gestión de selección. Ya pasando al proceso de selección, aquí vamos a encontrar una imagen de cómo vamos a generar la requisición de personal. Entonces ya ahorita pues se las voy a mostrar más detalladamente en el aplicativo. Entonces encontramos la información básica, que es una fecha de requisición, quién hace la solicitud, qué tipo de contrato va a tener la persona, cuál es el cargo pues para el cual estamos haciendo la solicitud de convocatoria, el motivo por el cual se va a hacer la solicitud. Si es un reemplazo, debemos diligenciar a quién va a reemplazar esa persona y vamos a dar una justificación y una información adicional de ser necesario. Debemos tener las funciones, digamos que entre más completa esté la requisición, se va a ver la información también de la misma forma en las vacantes que la persona va a poder ver por el EMS. Tenemos otro paso que es una complementación de la requisición. Aquí vamos a poder adicionar documentación que voy a solicitar en el momento de la contratación específicamente para ese cargo. Puedo definir las etapas de selección, perdón, que les voy a aplicar específicamente esa requisición a ese cargo y puedo hacer un filtro de hojas de vida para esa solicitud de requisición. Hay otro paso que es el seguimiento de las etapas como tal de selección, entonces la pantalla la vamos a ver así. Y ahorita les explico, como les mencionaba, más detalladamente lo vemos en el aplicativo. Por último, dentro del proceso, ya después de hacer todo el seguimiento de las etapas de selección, llegamos al ítem de contratar seleccionados, que es donde vamos a generar esa contratación masiva y el sistema automáticamente nos va a pasar la información de las personas que van a ser contratadas a nuestro registro de empleados que tenemos en el proceso de contratación que se encuentra en el módulo de gestión. Este módulo también lo podemos trabajar desde el módulo de autoconsultas. Cuando hacemos las configuraciones pues, del módulo de autoconsultas, podemos generar la configuración de estas opciones en donde más que para el empleado van a ser para estas personas que manejan los procesos de selección y desde allí van a poder hacer las diferentes actividades y solicitudes que estén inmersas dentro del proceso. O sea, no es necesario que todas las personas de selección, por ejemplo, tengan acceso al módulo como tal, sino que si requerimos que sea desde autoconsultas, podemos hacer la configuración. Esa información o esos tipos de actividades que voy a poder realizar desde autoconsultas son la solicitud de la requisición, hacer una complementación de la requisición, puedo agregar filtros adicionales para hacer búsquedas, aprobar las requisiciones, puedo generar informes de seguimiento de las etapas de requisición, seleccionar los candidatos que voy a contratar, puedo validar cómo está mi agenda y hacer el seguimiento de mis procesos de selección. Y bueno, la última opción es requisición de personal empresa usuaria, que esa opción está hecha para las temporales, en donde pues se puede aplicar también desde autoconsulta,
que la empresa usuaria, por esta opción, realice la requisición de personal y le llegue directamente al proceso de selección que maneja la temporada. Listo. Bueno, les mencionaba entonces, aquí vamos a encontrar en el menú nuestro proceso de gestión de selección. Lo vamos a encontrar en el menú grande de esta manera. Si lo buscamos en la fila en donde solamente están los iconos, lo vamos a reconocer por las personitas. Entonces, aquí se encuentran las diferentes opciones que les mencionaba. Registro, en donde está toda la información necesaria para que yo pueda generar los diferentes tipos de transacciones, en especial el diligenciamiento de las requisiciones desde ya la parte transaccional. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué ventanas vamos a encontrar en la parte de registros? Vamos a encontrar unos cargos, estudios, empresas externas, instituciones. Estas 4 tablas iniciales yo las puedo alimentar de 2 maneras. Las puedo alimentar desde aquí, desde el mismo proceso, con la información que yo manejo internamente dentro de la compañía. Esos cargos pueden ser los mismos cargos que yo manejo como o lo que conocemos nosotros dentro del sistema como oficios, o puede ser una tabla de cargos genérica que yo tenga adicional a los oficios que manejamos dentro de Midasoft. Los estudios, entonces, si es bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, pero yo puedo adicionar los estudios, no sé, yo puedo disgregar esos estudios de acuerdo a mis necesidades internas, entonces esa información la puedo registrar a partir de allí. Las empresas externas que veíamos aplican a aquellas aplica para la compañía a aquellas empresas con las cuales yo voy a hacer algún tipo de actividad dentro de mi proceso de selección que no tengo, digamos, las herramientas. Aquí vemos entonces la tabla de estudios, de la cual no tengo las herramientas para hacerlo internamente. ¿Como qué tipo de actividades? Los exámenes médicos, las pruebas psicotécnicas, pruebas de seguridad si lo manejo, polígrafo, etc. Y el de instituciones, pues voy a poder ingresar diferentes instituciones de educación superior, de colegios, bachilleratos, de educación formal, no formal. Esta tabla está compartida con el módulo de formación y con el módulo de bienestar. Adicional, en esas 4 primeras opciones, ellas van a recibir información también a partir del módulo de solicitantes cuando yo ingreso a la compañía y hago mi registro de hoja de vida. Entonces ahí van a quedar también registrados los diferentes cargos que las personas diligencian en esas hojas de vida, los estudios, las empresas externas, entonces en donde han tenido esas experiencias laborales y las instituciones en donde han ejecutado pues o han llevado a cabo sus diferentes estudios formales y no formales. Todo pues dependiendo de la cantidad y calidad de información que yo diligencie en la hoja de vida. Luego están, bueno, estas opciones de la de documentos. Entonces allí vamos a encontrar o vamos a registrar la documentación requerida para el ingreso a la compañía. Más que los documentos que yo le voy a pedir a la persona en el momento del proceso de selección, lo que voy a dejar aquí registrado es qué le voy a solicitar a la persona si la persona llega a ser contratada con la empresa. Tenemos unos índices descriptivos del cargo y acá encontramos unos índices socioeconómicos. Estos índices los utilizamos para el proceso para los procesos de selección, para el MS, lo utilizamos también para las encuestas de clima organizacional cuando las hacemos dentro del sistema
¿Y qué información debemos registrar allí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En los índices descriptivos yo voy a colocar todas aquellas preguntas que yo quiera tener para cualquiera de los procesos que les acabé de mencionar, que sean preguntas abiertas, es decir, que yo quiera que la persona que la está respondiendo me dé un poquito de ampliación de la información que le estoy solicitando allí. Para el caso de los socioeconómicos, también son preguntas que vamos a poder aplicar en cualquiera de los procesos, pero la diferencia que hay con los índices descriptivos es que en estos socioeconómicos yo voy a poder generar preguntas con respuestas cerradas, es decir, con selección múltiple. Entonces aquí, por ejemplo, esta pregunta está para el módulo de solicitantes. ¿Tiene celular? Acá luego me va a aparecer la pestañita en donde voy a encontrar o voy a configurar los diferentes tipos de respuesta que la persona va a tener como opción para responder la pregunta. Vamos a tener que diligenciar los diferentes contratos de trabajo. En esa parte de los contratos, puede que encontremos inicialmente un listado como de los más generales, pero si yo tengo muchos más de los que encontramos aquí, los vamos a registrar en esta tabla. Adicional a la información como tal del contrato, podemos hacer unas agrupaciones de los diferentes documentos que las personas que tienen un contrato específico van a poder descargar a partir de su módulo de autoconsultas. También vamos a poder configurar cuáles son los documentos que yo voy a solicitar en el momento del ingreso que estén asociados a ese tipo de contrato. Puede ser que yo no pida los mismos documentos, o bueno, en la normalidad, para poner el ejemplo claro, no son los mismos documentos que yo pido para un contrato a término fijo o a término indefinido que los que pido para un contrato de aprendizaje. Entonces, puedo hacer esa asociación de documentación dependiendo del tipo de contrato. Acá lo que vamos a ver es, siempre nos va a aparecer el listado a mano izquierda de todos los documentos que ya tenemos creados en la tabla de documentos, y lo que hacemos es que elegimos cuáles vamos a asociar a ese tipo de contrato y ellos nos van a aparecer acá en la parte derecha. Tenemos la configuración de oficios. Este es un ejercicio un poco extenso. Por lo general, se recomienda tener esa información diligenciada al 100%. Es larga, es un poquito mm, tediosa, pero sí es extenso el hacer el diligenciamiento. Pero ¿por qué se recomienda que se haga completo en todas estas pestañas que encontramos aquí en la parte inferior? Nos va a ayudar para diferentes procesos, incluso adicionales a los mismos procesos de selección. ¿En qué casos? En el proceso de selección nos va a ayudar porque alguna de la información que está aquí va a verse reflejada en la información de la vacante que vamos a publicar. Posteriormente, en el proceso de selección, por ejemplo, si yo tengo etapas de selección para cada uno de los cargos son diferentes, entonces aquí voy a definir qué etapas de selección son las que voy a utilizar en este ítem para el cargo específico. Si no las tengo diligenciadas, entonces pues cuando yo vaya a hacer igual vaya a iniciar el proceso de selección para el cargo, pues me van a aparecer el listado de todas las etapas que tenga. ¿Para qué más me va a servir ya en procesos diferentes a proceso de selección? Aquí voy a tener el profesiograma, que si tengo mi módulo de SST y mis seguimientos por SST, voy a tener la información a la mano, voy a tener información de competencias y o formación que me va a servir para, uno, las evaluaciones que hacemos por competencias de los colaboradores, y dos, nuestro plan de formación que vayamos a tener para cada uno de ellos. Información adicional que vemos aquí: a cada oficio, en el momento en que desplegamos o picamos sobre uno de ellos, nos van a aparecer las personas que en la actualidad están bajo con ese cargo o con ese oficio.
También podemos ver las personas retiradas. Entonces también nos va a traer la información de qué personas estuvieron en algún momento vinculados con nosotros bajo ese cargo que está en esta parte de acá. Tenemos las etapas de selección. Entonces aquí es importante, es uno de los pasos importantes dentro de la configuración antes de, para generar esas diferentes etapas. Las etapas no van a ser las mismas para todas las compañías porque todas tienen su manejo diferente, digámoslo así, dentro del proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les pedimos a los clientes cuando realizan esta tarea? Simplemente coloquen la información de su día a día, de lo que usted está haciendo en este momento de forma manual, colóquelo y plásmelo en este ítem de las etapas. Entonces, ¿qué es que yo tengo 10 etapas nada más? Perfecto, coloca 10 etapas. No es que yo manejo 50 etapas, listo, coloque las 50 etapas. En estas etapas, adicional al registro como tal de ese nombre de la etapa, voy a poderle generar una escala de calificación como tal para la etapa y si en alguna de ellas debo asociar preguntas que van a estar inmersas dentro del proceso, también puedo asociarle aquí de una vez la pregunta o las preguntas que se vayan a generar cuando esté realizando ese proceso. A partir de estas etapas es que yo les decía que puedo o generar las etapas de selección para un oficio específico y definir, bueno, para el cargo de secretaria solamente va a tener 5 etapas, entonces allá le configuro las 5 etapas. ¿Qué va a suceder cuando yo tenga una requisición para secretaria y empiece a hacer el seguimiento? Para esa persona o para esas personas, ese cargo solamente me van a aparecer en el momento de hacer el seguimiento de las etapas, 5 etapas, no me van a aparecer las 100 o las 50 que tengamos registradas. Bueno, tenemos otra opción que es los niveles de oficios. Esta opción es para si dentro de la compañía hay como una jerarquización, digámoslo así. ¿A qué se refiere? Entonces yo tengo unos cargos que son operativos, yo tengo unos cargos que son de coordinación, tengo unos cargos que son directivos, otros cargos que son gerenciales. Esa, digamos que jerarquización, la voy a registrar aquí en esta parte de los niveles de oficio. Tenemos los motivos. En estos motivos que vamos a registrar, ¿cuáles van a ser o por qué razones es que yo voy a generar procesos de contratación o procesos de selección? Entonces, por retiro, porque tengo que reemplazar a una persona, porque se abrió un cargo nuevo, entonces debo hacer obviamente el cubrimiento de esas vacantes para ese cargo nuevo, porque se dio un ascenso, entonces tengo que entrar a hacer el reemplazo de la persona y bueno, todos aquellos que tengamos dentro de la compañía los vamos a registrar por allí. Bueno, tenemos unas variables de usuario que como son las variables de usuario que encontramos pues como generales en todos los procesos. Podemos registrar las preguntas de competencias si dentro del proceso de selección y dentro de esas etapas vamos a hacer algún tipo de evaluación en cuanto a competencias para poder definir la contratación de la persona. Tenemos un registro de solicitantes. Este es el antiguo. El antiguo me refiero a la ventana CPX. Todavía está activa. ¿Y en qué casos aplicaría para hacerlo por acá? Aplicaría en los casos en donde, por ejemplo, una persona va a realizar su ingreso de su hoja de vida, pero la persona no tiene conocimientos en sistemas y quiere pues que la hoja de vida quede registrada, nos la puede entregar a nosotros en selección o a la persona encargada y nosotros realizamos el ingreso de esa hoja de vida por esta acción. Aquí nos van a aparecer todos los campos que debemos ir registrando de esa hojita de vida. Esta, entonces, como les decía, es la ventana antigua. Ya tenemos el registro de solicitantes nuevo, que es la ventana de Angular, en donde nos va a aparecer esta información inicial, que es como la matrícula de mi hoja de vida. Esta misma ventana nos aparece en el EMS cuando ingresamos a hacer nuestro registro de hoja de vida por primera vez.
Debo aceptar pues las políticas de datos, la protección de datos, el tratamiento de datos y posteriormente que hago ese registro, pues continúo con el diligenciamiento de la hoja de vida. Entonces aquí aparecen los nombres, luego va a haber una información adicional del solicitante, información familiar, experiencia laboral, referencias, formación académica. Ya. Adicional, en estas ventanas nos va a ir quedando registrada también la información que los usuarios, las personas que hacen sus solicitudes desde el EMS, van ingresando desde allí sus hojas de vida. Entonces, esa información del EMS también se va a trasladar a esta pestaña o esta ventana del registro de solicitantes nuevo. Tenemos un ítem de órdenes de servicio. Estas órdenes de servicio o este ítem se utiliza para hacer la configuración de las diferentes, digamos, pruebas en el caso de una prueba psicotécnica, de una prueba de seguridad y los diferentes exámenes que yo solicito dentro del proceso de selección para mis solicitantes por un lado, y también puedo ingresar las órdenes de servicio de esos exámenes periódicos y de retiro en el caso ya de los colaboradores. Entonces aquí puedo llevar ese control de qué tipo de exámenes, de qué tipo de pruebas son las que yo realizo con entidades externas a la compañía. Nos va a aparecer aquí la tabla de terceros u otros, pues indispensable y es más a modo informativo, teniendo en cuenta pues que manejamos para este tipo de opción de órdenes de servicio, manejamos empresas externas. Entonces vamos a ver la información de los terceros. Podemos registrar los valores de servicios por entidad. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve en dos casos para lo siguiente. Uno, si los procesos son internos, entonces, ¿para qué me puede servir a mí como empresa Pepito para llevar un control en determinado momento, un reporte o lo que sea que me pidan de cuánto me vale un examen, cuánto me vale una prueba, cuánto se ha gastado en el mes, cuánto se ha gastado semestral? Entonces yo aquí tengo como la información clara y precisa de esos valores. En los casos de las empresas temporales o estas empresas que tercerizan esos servicios, me va a servir porque si yo le debo facturar a mi empresa usuaria o a mi cliente, esos esas pruebas y esos exámenes que yo le he realizado a las diferentes personas para esos procesos de selección, pues aquí ya tengo toda la información para poder generar esa facturación. En esta última opción, que es lo que les decía, aquí puedo por cliente y por cargo colocar qué tipo de servicio se le ha prestado. Puedo facturar, puedo colocar si es facturable o no. Y a partir de acá, pues tengo el control de qué es lo que le voy a facturar a mi empresa usuaria o a mi cliente tercerizado sobre esos servicios adicionales que tengo dentro del proceso de selección. ¿Qué otra opción tenemos acá? Bueno, la configuración de selección, que esto también es una serie de variables propias del proceso de selección y del proceso del EMS. Esas variables y esos datos se configuran en el momento de estar haciendo, pues como tal, la implementación del proceso de acuerdo a la necesidad de cada una de las compañías. Las fuentes de reclutamiento, entonces allí vamos a encontrar todas las maneras de las cuales nosotros generamos ese reclutamiento de hojas de vida. Entonces, que por el empleo directamente, por el SENA, por una feria laboral, eh, y pues todas las que se utilicen dentro de la compañía. Tenemos una clasificación de hojas de vida en donde esto nos va a servir para, en el momento en que hacemos el perfilamiento de la hoja de vida, es decir, validamos si cumple o no cumple con el perfil, pues podemos ir haciendo una clasificación de hojas de vida para, para no confundirnos y después terminar haciendo revisión de algo que ya en algún momento hemos validado.
Entonces, dentro de esa clasificación, si cumple con el perfil, si no cumple, si cumple la experiencia, si cumple la formación, si definitivamente no cumple con lo que necesitamos. Entonces, estas opciones nos van a ir apareciendo cuando hacemos ese perfilamiento y nos van a ir y las hojas de vida, pues posteriormente nos van a ir quedando clasificadas dentro de esos ítems. Y por último, tenemos aquí la opción de administrar el menú de EMS. Esto es como el menú de seguridad para el EMS. Entonces aquí yo voy a poder seleccionar para cada opción del menú que voy a poder ver yo como solicitante desde ese EMS. Si solamente en la parte de registro voy a poder ver, voy a poder agregar, actualizar, eliminar. ¿A qué se refiere esto? A que yo ingrese allá y puedo agregar información diferente a la que yo ya tengo, digamos que registrada y configurada para que la persona responda, o si va a poder eliminar algún tipo de información de allí. Entonces, aquí es donde yo vengo y hago pues como o doy esa clase de permisos que va a tener la persona para cada uno de esos ítems que encontramos en el EMS. En la parte transaccional, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Como les mencionaba inicialmente la requisición de personal, entonces aquí vamos a ver todas las requisiciones que tenemos abiertas, cerradas, etcétera, de los diferentes tipos de estados que se han realizado a partir del momento en que pues comenzamos a manejar el módulo. ¿Cómo voy a adicionar información para un registro nuevo de una nueva solicitud? Me va a aparecer un número de requisición aquí automático y una fecha de requisición automática. Esto yo lo puedo cambiar. La información de estas tres ventanas, es maleable a como yo necesite que quede la configuración. Yo, mediante unas variables de usuario, que de acuerdo pues al proceso que se hace con cada compañía al inicio en la implementación del proceso, se le dice, bueno, quiere que la requisición salga automática, que la persona pueda entrar y la pueda cambiar, al igual que la fecha, y lo mismo pasa con esta persona que solicita. Ahí me puede aparecer siempre una misma persona fija y no me va a permitir hacer ningún cambio. Si me dice, sí, dejémoslo pues bloqueado, que lo que traiga el sistema sea la información que se quede ahí registrada, entonces se aplican unas variables de usuario. Si por el contrario, entonces, no, es que yo sí quiero que la información de esos datos me quede para yo poderlo registrar, entonces lo mismo se aplica pues con un dato diferente en esas variables para que yo pueda cambiar esta información. Entonces, ¿qué vamos a diligenciar allí? La persona que solicita, tipo de contrato de trabajo, cuál es el cargo requerido, el motivo por el cual se va a realizar la contratación o la requisición, si va a reemplazar a alguien, una justificación y una información adicional. Estas funciones, por lo general, si yo tengo las funciones del cargo o de los cargos diligenciadas desde la opción de funciones de cargo que se hace por gestión organizacional, esas funciones automáticamente cuando yo le doy acá al cargo, ellas me van a aparecer acá. Si no las tengo diligenciadas, pues me va a quedar como en blanco y debo ser yo a partir de acá que debo registrar, pues como qué funciones específicas son las que va a tener la persona y algunas observaciones. Este ítem es importante tenerlo diligenciado porque esto yo lo voy a ver reflejado en el EMS en las vacantes que voy a publicar. Tengo la opción de colocar el salario. Igual, esto se activa o se desactiva con una variable de usuario. En este caso, pues está inactiva, pero la puedo activar para que la persona que va a hacer el registro de esa requisición pueda colocar cuál va a ser el salario de ese cargo, cuál va a ser la duración del contrato, cuántas vacantes voy a cubrir. Ya de aquí para abajo, digamos que son datos adicionales en cuanto a selección y en cuanto a nómina. Entonces, si yo la tengo en el momento de montar la requisición, la diligencio, si no la dejo para que posteriormente sea diligenciada en la complementación de la requisición que veíamos ahorita en la presentación. Entonces, aquí el estado es quién o cómo está la requisición.
Tengo estados de abierta, cerrada, cancelada, suspendida, rechazada, autorizada, en vinculación, decide el jefe inmediato o abierta privada. Siempre vamos a dejarlas en abiertas. Pues uno, para que la persona que está haciendo el proceso sepa pues qué proceso es el que está ejecutando. Y dos, porque para que se nos vea la información de esa vacante en el EMS, debe estar esa requisición abierta. Aquí hay que tener algo en cuenta y es, si yo diligencio la información de la solicitud de la requisición desde autoconsultas, este estado me va a quedar siempre en jefe decide, jefe inmediato. Entonces, para que yo debo estar pendiente desde el proceso como tal, de si esa requisición ingresa a partir de allí de autoconsultas, luego ir y cambiarle el estado a abierta para que me aparezca en el EMS. Puedo configurarle aprobadores, seleccionadores, cuál es la fecha de cierre, o sea, hasta cuándo va la requisición, quiénes van a ser los participantes, si solamente externos, solamente empleados o ambos. Aquí ya pues si tengo la información de la estructura administrativa de la diligencia y estas son como unos filtros que puedo tener en cuenta dentro de esa requisición para hacer la evaluación de las hojas de vida. Aquí esta es la ventana del EMS. Entonces, esta información que yo les decía que aparece acá en las funciones, es lo que yo voy a ver aquí en esta información que aparece acá y en esta información que aparece acá. Entonces, si yo no tengo toda la información bien organizada en la requisición, pues mi vacante o la información que yo le voy a brindar a las personas que van a aplicar a la misma no va a ser completa. Bueno, el siguiente paso entonces que les mencionaba luego de la requisición es la complementación. Entonces, pues lo que les decía, puedo adicionar documentación, filtrar hojas de vida y adicionar etapas de selección por requisición. Cuando voy a hacer el cambio del estado, entonces lo que les decía ahorita, y ingresé por autoconsultas, me quedó como jefe define, por ejemplo, esta. Entonces necesito que se vea al otro lado, entonces vengo, le cambio el estado acá, busco el estado con el cual necesito que quede, le actualizo y ya me va a quedar en abierta. También puede pasar que yo tenga una requisición, me digan, no, se suspende por esta razón, entonces voy y le cambio a suspendida y así sucesivamente. Luego tenemos los seguimientos de las etapas. Aquí me van a aparecer cada una de las requisiciones que tenemos abiertas. A mano derecha voy a encontrar las personas que se han postulado y en esta parte inferior me van a aparecer las etapas de selección que tengo para ese proceso en donde voy a entrar a calificar con ponderaciones y demás. Aquí puedo ver que esta está calificada, estas dos me faltan. Cuando ya tenga todo el proceso terminado, entonces aquí es donde yo decido si selecciono a la persona para ser contratada, si se reversa el proceso de selección, si por el contrario encontramos algo no muy normal dentro del proceso, entonces voy a vetar a esa persona dentro del proceso de selección y voy a encontrar una pestaña de novedades que esto aplica para las personas que son empleados o son personas retiradas que van a hacer un reingreso y me van a aparecer los diferentes tipos de novedades que yo he tenido dentro de la empresa en el tiempo en que he estado. Aquí en la parte donde están las personas postulantes o los candidatos, yo puedo realizar dos actividades. Puedo enviar un gracias por participar a aquellas personas pues que no pasaron o se quedaron en alguna de las etapas y puedo citar candidatos. Entonces, desde aquí puedo definir y puedo hacer las diferentes citaciones a las diferentes etapas de selección que lo requieran. Después de ese seguimiento y de ya tener las personas seleccionadas, entonces la siguiente y último paso, digamos, dentro del proceso de selección es contratar esos seleccionados. Lo puedo hacer uno por uno, entonces aquí hago el registro en nómina, él me va a pasar la información que encuentre en la hoja de vida al proceso de contratación, o por el contrario, puedo generar un masivo. Al generar el masivo, él me va a tomar todas las personas que encuentre acá y me las va a mandar automáticamente
al registro de empleados, en donde yo voy a ver esa información o a validar que me quede bien o a complementarla ya en el proceso de gestión de nómina, en el proceso de contratación, en el registro de empleados. Aquí yo vengo y busco esas personas, miro qué información quedó faltando en cuanto a datos que de pronto no estuviesen a partir del proceso de selección y complemento esa solicitud. Adicional, pues a ese como tal proceso, que es el proceso en sí de selección, yo puedo acá generar filtros de selección para las hojas de vida, puedo hacer un control de documentos por solicitante, puedo validar los movimientos de los servicios que tengo adicionales para esos procesos de selección, puedo facturar esas órdenes de servicio, validar mis agendas y hacer el seguimiento por cada uno de tanto los evaluadores como los procesos de selección. Puedo consultar a qué personas he citado a las diferentes etapas de selección. Y por último, en la parte de reportes, entonces encontramos, aquí ya hay un listado bastante robusto, que pues en esta parte sí los invito eh, a chequear cada uno qué información tiene y pues ir validando en qué momento cada uno de ellos les puede servir a ustedes dentro de esos procesos internos que tengan. Listo, entonces pues ya con esto terminamos como tal la explicación del proceso, cómo se ejecuta, cómo se evalúa. Entonces, como les decía, lo podemos realizar a partir de la pestaña dentro del aplicativo o podemos realizar la configuración de todas estas actividades a partir de autoconsultas.